y además estamos con el tiempo bastante corto, así que agradecerles a todos, como decían, haberse quedado a escucharnos, es un placer y muchas gracias. Ha sido de muy alto nivel a las exposiciones que hubieron y gente tan interesante y con tanta trayectoria, así que para mí es un placer. Agradecer a Abogados en Acción por la tremenda organización, porque está todo perfecto y porque se necesitan ámbitos como esto, que haya tenido esta repercusión. Entiendo que, digamos, habla de la necesidad que tenemos como letrados de estos encuentros, y cuando la temática está en común y los ideales de cómo llevar adelante nuestra profesión, me parece que eso nos une, y escucharnos es un mensaje esperanzador, creo, para todos. Yo me voy con muchas, pensando en muchas propuestas y viendo cómo cada uno va adecuando, cómo desde la actividad privada, y uno dice, ¿yo qué puedo hacer? Hoy una colega decía, ¿cómo hago para...? Bueno, lo que venimos haciendo, no tuviste respuesta, pero digo, es el hacer. Abogados en Acción es un reflejo de esto. Primero que nada, entonces, agradecerles. Segundo, dejarles un saludo muy especial del Ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que ha acompañado mucho que este evento se pueda realizar. Es el doctor Gabino Tapia, que es un luchador de esta temática, un aventurero, y ahora les voy a decir por qué, con todo el respeto, con el trabajo bajo la dirección de transferencias, y les manda un afectuoso saludo a todos, y la verdad que yo sé de las ganas que tenía de estar acá entre todos y disfrutar estos momentos que realmente estaba justo por cronograma, le hicieron una reunión que es nada más y nada menos, saben que en la ciudad estamos tratando de lograr las transferencias que nos corresponden y que nos está ejerciendo la Nación, y hoy era un encuentro respecto de eso. Era imposible que pudiese delegar esa actividad en otra persona, así que estoy incluso autorizada a decir el motivo, así que eso da reflejo del interés que él tenía en estar acá. Voy a ser un poco corto porque a lo largo que escuchamos los distintos paneles, lo que yo voy viendo es cómo se nos repiten las instituciones, las necesidades y los problemas, ¿no? La temática puede ser civil, puede ser penal, lo que escuché, que es algo que la verdad que no ejerzo, y cómo la temática cambia, la materia cambia, pero los problemas o los temas siguen siendo tratados, ¿no? Y el laboral, que bien lo explicaba la doctora, yo creo que mi exposición podría terminar idem norma. Todos me aplauden y se van contentos, pero les voy a molestar un poquito y voy a decir un par de cosas antes, no me voy a ir así. Pero la verdad que fue un lujo y nunca bien explicado, porque el sistema de la Ciudad de Buenos Aires, del que voy a hablar ahora en breve, tiene mucho que ver con el sistema de Mendoza, que es tan novedoso y tan aplicado, y hemos seguido muchos de los lineamientos e institutos que los hemos trabajado con miembros también de la Corte, charlándonos en su momento, qué resultaba, qué no, en la elaboración de un proyecto el Código Procesal, que se promulgó en la Ciudad de Buenos Aires a principios de este año. Voy a hacer un poquito de historia y voy a hablar un poquito brevemente del federalismo, que es algo que los provincianos sabemos. Yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires, ahora residiendo hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual me siento porteña por adhesión. La vida, el trabajo me llevó a la ciudad, pero no dejo de reconocer esta cuestión provincial que tenemos, y que creo que, bueno, hoy se da la lucha. Yo creo que hoy los porteños conocen esta situación, porque tenemos una lucha justamente de federalismo, de tratar de que la Ciudad de Buenos Aires pueda ejercer sus propias funciones judiciales, que en este momento son casi las que muy pocas se está ejerciendo, y es una gran lucha que tiene. Digo, esto viene por una cuestión de unitarismo y federalismo, sin llevarlo a la historia de unitarismo y federalismo. Digo, la Ciudad de Buenos Aires es asiento de la República Argentina, y en esta instancia, antes de la reforma del 94, la Ciudad de Buenos Aires era una ciudad dependiente, que era elegido el intendente por el presidente de la Nación. No existía una legislatura, era el Consejo Deliberante. Bueno, cuestiones que sabemos. Posterior a la reforma del 94, hace ya 30 años, se establece expresamente un artículo, que es el 129, respecto de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, y se fija que va a tener facultades propias de legislación y jurisdicción. Las facultades propias de legislación ocurrieron, el jefe de gobierno se elige democráticamente, existe una legislatura en la Ciudad de Buenos Aires,
pero no tenemos las facultades jurisdiccionales aún completas como deberíamos tener. Voy a seguir los pasos de mi colega y me voy a parar un poquito más atrás. Y creo que me escuchan, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando asume su gobierno, Jorge Macri, deja claro en la legislatura, en el discurso inaugural, que va a hacer todo lo posible para llevar adelante la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en estas facultades pendientes, que ya les digo, llevamos 30 años de este. No es poco, no es mucho, es tiempo, digamos. Después vemos por la importancia y por de lo que se trata hasta dónde, cómo merituar el tiempo, pero no deja de ser mucho. Y es así como encomienda, cuando inicia su mandato, encomienda al ministro de Justicia, el ministro Gabino Tapia, la creación del Foro Laboral en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué comienza por la creación del Foro Laboral en la Ciudad de Buenos Aires? Porque es totalmente trascendental el derecho laboral en la comunidad. Las pymes, los trabajadores, son parte esencial al movimiento y a que esa comunidad pueda crecer o no pueda crecer. Y la verdad que hoy el sistema de la justicia nacional, mal llamada nacional porque es la justicia ordinaria que nos corresponde a nosotros, que la ejercen jueces designados por autoridades nacionales y dicen llamarse nacionales, que no es materia federal, es materia ordinaria laboral, ha tenido en la historia de su desarrollo en general tiempos por demás laxos para la resolución de conflictos. La doctora recién hacía mención a conflictos, los cambios entre un proceso y otro, nosotros podemos hablar de más tiempo todavía. Hablamos de casos en materia laboral que pueden llegar a 7 años, 8 años, y todavía estamos en una segunda instancia. Si no me dejan mentir los que hacemos laboral, los que hacen laboral en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, frente a esa necesidad, y con la necesidad que la Ciudad de Buenos Aires pueda desarrollarse como tal, y el crecimiento económico depende mucho de decisiones de jueces, en muchos sentidos, es que fue prioritario para el jefe de gobierno este inicio por este tema. Y así fue como el ministro nos instruye a los que formamos parte de distintas direcciones dentro del ministerio, a crear y a poner en funcionamiento los jueces laborales, que son los juzgados laborales, que son 2 leyes. Una puesta en funcionamiento de los juzgados laborales y la creación del Código para la Ciudad de Buenos Aires en materia laboral. Y eso se promulgó en enero del 2025. Participamos un equipo, claramente el equipo del doctor Gabino, que es excepcional, formé parte de ese equipo, tengo el honor, hicimos nuestras leyes, 2 leyes, de puesta en funcionamiento del juzgado y de la creación del Código Procesal Laboral. Una patriada, digamos. O sea, fue en un tiempo de 1 año y cuando nos dijo el ministro, bueno, vamos a hacer el Código Procesal, sí, vamos a hacer, fue el primer convencido y hablaba ante autoridades nacionales y de la ciudad y ante quien tuviese que hablar y todos les hacían así. Y al año lo tuvimos. La verdad que eso es un mérito total, primero de una política pública clara, jefe de gobierno, y segundo del hacedor que es el ministro, de lo vehemente que es en sus decisiones. Estamos desarrollados porque seguimos, ya seguimos con varias cosas, pero eso hoy no se está poniendo en marcha porque la justicia nacional, claramente más llamada nacional, inició una serie de medidas y de cuestiones judiciales en las cuales estamos dando las batallas que hay que darlas en los lugares que hay que darlas. Hay básicamente dos causas importantes que van a llevar a una determinación que entendemos que la Corte, sin aburrirlos, les cuento que la Corte ya viene diciendo hace años acerca de la autonomía de la ciudad, ya viene diciendo que la Corte no es quien tiene que decidir en estos temas, que tienen que ser los políticos los que lo resuelvan, ya ha retado de alguna manera en varios fallos. Entonces entendemos que en este caso la Corte seguirá con ese criterio, entendiendo que la autonomía de la ciudad es tal como lo viene diciendo y que los juzgados laborales tienen que ser ejercidos, la administración de los juzgados laborales en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Así que en esa pelea breve los quería poner en tónica de lo que estamos haciendo. En función de esto, establecimos este proyecto de ley del código que está promulgado hoy y que tiene gran cantidad de institutos y cuestiones en plazos y demás, como decía la doctora, porque de alguna manera Córdoba, Mendoza y alguna otra provincia que también estoy viendo son como un modelo de esto, que ya vienen dando esta batalla de la modernización, de la digitalización. Ustedes imagínense que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo la década del 50 del Código Procesal, en la ciudad de Nación. Nación, la 18.340.
Sí. De los 60. De los 60. No, el sistema claramente en ese caso es mixto, o sea, hay más escriturario que la oralidad, porque era la tónica de ese momento. Entonces, ¿y a qué llevado? Ese sistema ha demostrado que no era efectivo, y menos con los avances de hoy, menos con la rapidez que vivimos hoy en día. Entonces, ¿qué nos dio a nosotros la cuestión, digamos, al norte? Bueno, claramente tiene que ser por la oralidad, y tenemos que elaborar un código para el año que siga vigente en el 2050, ¿no? Mínimo, lo que nos significó un grado de responsabilidad muy grande, cómo evaluar los institutos, cómo analizar los plazos, cómo la digitalización aplicarlo, pero básicamente sí el sistema claramente es de oralidad. Entonces esto que yo no sé cómo sigo, pero quiero para el otro lado, ¿sí? Sí. Vamos a, esto ya se lo saqué encima. Entonces acá podemos ver que un poco en los principios, como hablaba bien la doctora, de los principios del procedimiento laboral, nosotros tenemos como primer principio la oralidad. Y acá hay una cuestión doctrinaria, si se quiere, entre quienes consideran que la oralidad es una herramienta para hacer efectivos ciertos principios y no un principio en sí mismo. Nosotros, de alguna manera, en este caso, en este proceso que hemos iniciado el Código de Procedimiento, entendemos que la oralidad también sea a terminar siendo un principio en sí mismo también, además de una herramienta. Es una herramienta para hacer efectiva la celeridad, para hacer efectiva la inmediación, para hacer efectiva la concentración. Y en virtud de eso, la competencia no importa, es en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, no los quiero aburrir, pero quiero hablar del impulso procesal, las notificaciones que habló la doctora. Quiero hablar de dos grandes cuestiones en materia de oralidad, digamos, que lo hemos establecido como marco. Uno es el caso de la conciliación, donde podrá intentar el juez en toda instancia, una vez iniciado el proceso, puede en toda instancia intentar la conciliación de las partes y llegar a la resolución del conflicto. Claramente Mendoza lo tiene con el alto nivel de cierre de los casos, porque brinda. Pero la posibilidad en este caso sí lo tiene el juez de convocatoria, las partes lo pueden pedir, pero en todas las instancias el juez va a molestar pidiendo la conciliación. Claro. Y otra gran institución que para mí está es la audiencia preliminar, que es la que también ustedes hablan, que nosotros la hablamos de preliminar, que tiene algunas diferencias respecto de Mendoza. ¿Qué hicimos? Nosotros, una vez trabada la litis, resultan las excepciones en el caso que haya, ya el juez ya llama en 5 días máximo a una audiencia preliminar, directamente. Entonces está dentro de las facultades, digamos, que el juez tiene, y las obligaciones también, y entonces aquí dirimen la prueba. Y se va a resolver, el juez tiene acceso directo al caso, analizando las pruebas propuestas y en el momento desecha las pruebas. Un trabajo en negro, perito contador. Chao, se lo va a tachar. ¿Puede recurrir el abogado? Sí, lo puede recurrir en el momento. Es inbox. Y la resolución es inbox. Es ahí en el momento. ¿Está? Entonces, esto que le da ya el juez cuando vuelve a retomar el caso, que es inmediato, ya encasilló él directamente con las partes, en presencia de las partes y en presencia de los abogados, porque como decía la doctora, las partes tienen que estar presentes en el proceso. Y esto es lo que le da la oralidad, la democratización del proceso, donde todas las partes, incluso partes tan vulnerables como es el trabajador en general, la mayor cantidad de los trabajadores, es una persona, no lo digo yo, los tratados internacionales lo establecen, las legislaciones internacionales lo tienen, como una de las personas vulnerables dentro de un proceso, que ha sido en un proceso escriturario máximo. Y en este puede llegar a dejar parte de esa vulnerabilidad porque tiene que participar del conocimiento. Y otro dato que no lo voy a seguir, pero que sí seguimos, son la resolución de los métodos alternativos de resolución de conflictos, como una medida inmediata, a la que puede apelar el juez en la medida y a su libre criterio, digamos, y que sean las partes las que entiendan que no corresponde esa resolución o que no corresponde ese instituto o lo que quiera, lo que él tenga pensado para ese momento. Pero sí, claramente la audiencia previa en el CECLO, nuestro CECLO hasta este momento era optativo en la ciudad de Buenos Aires, hoy estaríamos implementando con este código que sea obligatorio, entonces se hace una etapa inicial de audiencia donde ya se encuentran, que se lleva adelante en este caso por la Secretaría de Trabajo de la ciudad de Buenos Aires, y también establecimos la posibilidad que tenga la Secretaría
Secretaría de Trabajo frente a una posible gran demanda, poder dejar, digamos, parte de esa facultad que tiene en sindicatos y cámaras empresarias para que puedan resolver estas cuestiones de los trabajadores propios, digamos, como unos mini ciclos, claramente no dejando la facultad propia de la Secretaría por un control adecuado y demás. Eso aún no está reglamentado, estamos en el proceso de reglamentación de las leyes, que además participa de esto el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, pero digamos con esta tónica y con esta idea está hecho. Yo creo que un país como es Canadá, que es un país muy significativo en lo que hace a materia de oralidad y de resolución de medios alternativos de resolución de conflictos, es un norte donde mirar. Es muy interesante lo que brinda Canadá, el que tenga, y hay otros países, Estados Unidos también, pero me parece que por la cuestión, no sé si por ahí francesa, tienen como bastante progresado, a tal punto que para hacer los concursos de jueces y demás, tienen que haber tenido una participación, una especialización en estos mecanismos de resolución de conflictos, si no, no se puede postular. Digamos, ¿a qué nivel, a dónde nos está llevando esta situación de la oralidad y de los procesos simultáneos, cortos, ágiles, eficientes, con las partes interviniendo para dar una respuesta eficaz, eficiente y en tiempo? Creo que no me olvido nada más. Hice las partes más, me parece que hice las cuestiones más importantes. Muchas gracias.